Buenas, querida familia, soy el Padre Agustín y voy a compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tan cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio del día de hoy particularmente es un texto de llamado, de vocación. Desde luego, pero más aún por el modo como Cristo completa este llamado que ya había hecho a sus primeros discípulos, es muy bonito escucharlo. Porque Cristo ya era conocido por Pedro. Para Pedro, Cristo era tal vez el profeta, tal vez el mejor y más grande maestro y predicador que él hubiera conocido en su vida, pero hasta ahí nomás. Es decir, Pedro tenía su terreno, que era el de la pesca, su trabajo, y Cristo tenía el suyo, el de la predicación y de los milagros. Eran dos ámbitos totalmente diferentes y Pedro quizás se sentía cómodo con ese lugar en donde él estaba. Podríamos decir eso es lo que dividía ese límite que había entre lo que él hacía y lo que hacía Jesús. En el Evangelio de hoy, por el contrario, vemos a ese Jesús que pasa ese límite para atraer a Pedro hacia su campo, su terreno. Cristo invade la vida de Pedro. Hoy vemos a Cristo pescando peces para que mañana Pedro pueda pescar hombres para él. Y ciertamente Cristo no lo hizo mal como pescador de peces en el lago de Genesaret. Las redes casi se rompían y las barcas casi se hundían bajo el peso de la pesca más grande que se hubiera visto en ese lugar. Semejante abundancia mostró varias cosas a Pedro y que hoy nos muestra a nosotros mismos. Dejemos la idea de los terrenos separados, de los campos de acción separados de Cristo y de Pedro. Primero dejemos la idea de estar solamente aislados el uno del otro. Eso de que esta parte la hago yo y esta parte la hace vos, Señor, es totalmente distinta. La comunión con el Señor implica de que estamos todos en la siembra y en la siega, en la cosecha, de que está echada la red y en su recogida estamos los dos pescando. El Señor multiplica nuestros esfuerzos y confirma con su bendición nuestro trabajo. Y en tercer lugar, cuando Él nos llama, no anula lo que hemos sido, sino que lo planifica, lo eleva. Como decían los antiguos en la escolástica de la Iglesia, la gracia no destruye, sino que perfecciona la naturaleza. Dios los bendiga, que tengan un hermoso día en familia.